días. Estamos con Victoria Camps, que ha tenido la amabilidad de abrirnos la puerta de su casa para atendernos hoy y hablar con los alumnos y alumnas del Colegio Arturo Soria de Madrid. Así que en nombre de ellos y en nombre de toda la comunidad educativa te agradecemos este privilegio de hablar hoy contigo, aunque vamos a tratar un tema filosófico a través de las preguntas que han elaborado los alumnos de cuarto de la ESO. El tema que nos ocupa son los cuidados, y es que nosotros vamos a celebrar el Día Mundial de la Filosofía enmarcado en este tema filosófico. Y teniendo en cuenta esto, yo quería empezar preguntándote por la presencia de los cuidados en tu propia vida, tanto en el enfoque personal como en tu trayectoria profesional, ¿no? Y de esta pregunta tan amplia me gustaría saber con cuáles has disfrutado más, con cuáles has sufrido más y cuáles te han resultado más valiosos. Vamos a ver, como mujer, yo creo que el cuidado de las mujeres lo tenemos muy interiorizado y por lo tanto creo que ha formado una parte muy integral, ¿no?, de toda mi vida. Cuando era soltera, digamos, cuando era joven, vivía en mi casa con mi madre. Mi padre murió muy joven. Mi abuelo estuvo unos años en casa enfermo con lo que entonces se llamaba arteriosclerosis y no podía andar, iba en silla de ruedas y mi madre lo cuidaba. O sea que eso lo viví muy de cerca cuando estaba en la universidad, o sea, estaba empezando la carrera universitaria. Luego me casé, tuve 3 hijos y tuve que compaginar, tuve que no conciliar, porque la palabra conciliar no existía entonces, ¿no? Tuve que hacer las dos cosas, ¿no? Dedicarme a ellos, básicamente, ¿no?, porque mi marido era muy poco casero en ese sentido, muy poco hogareño, y el cuidado él no lo veía como un deber. Y bueno, pues compaginar eso con la carrera, con la profesión, con las enseñanzas de la universidad. Y bueno, y ahora además recientemente mi marido murió hace 6 meses. Y ha pasado los 2 últimos años bastante mal, con un inicio de demencia, con dificultades, tenía un deterioro cognitivo y también problemas de movilidad, o sea que han sido muy intensos también. Yo lo dejé todo y me dediqué a estar con él y a procurar, pues, hacer la vida un poco más fácil. O sea que sí, que el tema del cuidado lo he vivido muy intensamente. Y decías disfrutar. Sí. Es difícil, sí, es que se pueden asociar el cuidado con el disfrute. O sea, sí que en primer lugar lo vemos, yo creo que prácticamente todos ahora, cada vez más, ¿no?, pero lo vemos como un deber, como una obligación, y eso es importante que siga siendo así, que se siga cultivando. Todavía hay poca ayuda externa, ¿no?, poca ayuda de la administración, poca ayuda del sistema sanitario, poca ayuda. Con la infancia es más fácil, ¿no?, está más organizado. Pero con la vejez, ¿no?, que es el problema, uno de los grandes problemas actuales, está poco todavía sistematizado y es complicado encontrar ayuda, y sobre todo si no hay dinero, pues es muy difícil. Entonces la palabra disfrutar es difícil asociarla, ¿no?, con el cuidado. Sí que una se siente, pues, que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Supongo que eso también hay grados, ¿no? Es difícil hacerlo bien, porque es muy difícil reaccionar siempre con paciencia, con amabilidad, con generosidad a situaciones que muchas veces, pues, lo que hacen es ponerte muy nerviosa, tanto si son niños como si son mayores, ¿no? Da lo mismo.
Y bueno, pero sí que te deja luego pues una sensación de que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no diría que hay cuidados mejores que otros, ¿no? Sino que cuidar es eso, es acompañar sobre todo, ¿no? Yo creo que esa es la palabra más adecuada, ¿no? Porque no podemos hacer mucho más que eso, ¿no? Acompañar. En el caso de la infancia es también intentar educar, pero sobre todo cuando ya lo que tienes que cuidar es una persona enferma o una persona que empieza a tener deterioro, dependencia, es acompañar. Claro. Claro, es lo que yo creo que tú comentas muy bien en diferentes ponencias y en tu último libro, ¿no? El de Tiempo de Cuidados, que los cuidados siempre se espera más incluso de lo que cabe esperar, ¿no? Es decir, que son una disposición solícita que casi tiene que ver con una disponibilidad continua casi del carácter también, ¿no? Y de ahí la dificultad, ¿no? de hacer ese balance con el otro. Me ha venido muy bien esto que has comentado, porque justo has anticipado una pregunta que tenía Nico de Castro para ti, que era si considerabas que había cuidados mejores y peores, y si así lo considerabas, ¿cuál podría ser el criterio? Pero bueno, tú has dicho que para ti no tenía mucho sentido, ¿no? De hecho, distinguirlos, ¿no? Bueno, a ver, parece que los niños son más gratificantes, pero también son mucho más pesados. O sea que es muy costoso, ¿no? Muy pesado realmente el lidiar con la infancia, con los bebés, con no poder dormir y todo eso, ¿no? Lo que pasa que, claro, ves una vida que tiene futuro, ¿no? Y eso pues ayuda más, ¿no? Con la vejez y sobre todo con el deterioro mental y con la dependencia, cuando ves una persona, ¿no? que en fin, que ya no disfruta de la vida porque ya no puede hacer nada de lo que ha hecho toda la vida. Mi marido era profesor igual que yo y por lo tanto pues es que ya no podía trabajar, no podía hacer nada de lo que le gustaba, ¿no? Porque no tenía cabeza para hacerlo. Pues eso da mucha pena, ¿no? Y bueno, pues no es que sea más complicado ni más difícil, pero son mundos muy distintos. Comprendo. Sí, y es un poco, ¿no? lo que tú comentas, quizás de los cuidados cuando se dispensan hacia algo que está creciendo, ¿no? Hacia algo que tiene futuro, ¿no? Pues aunque cuesten, ¿no? Es como que ese esfuerzo tiene sentido, ¿no? Pero en la vejez, bueno, y que estamos muy poco acostumbrados, en Occidente al menos, ¿no? A ver la vejez como, primero a verla, y segundo, ¿no? A verla como algo digno y poder acompañar en ese paso, ¿no? Entonces, ¿no? Y a veces ver la dignidad en esas situaciones es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil porque, bueno, finalmente tienes que hacer abstracción de lo que está pasando y decir, bueno, es que es una persona, ¿no? Porque, claro, hay casos de demencias muy profundas, ¿no? Y de personas que pierden totalmente la conciencia y no saben quiénes son y no reconocen a nadie. Y discapacidades también muy intensas, ¿no? Y, claro, todo eso no es solo el esfuerzo físico, ¿no? De tener que hacer continuamente estar pendiente, sino también ver cómo se degrada una persona, ¿no? Eso es muy duro. Comprendo y esto me lleva a una pregunta que te lanzaban Laura Fraguas y Greta Ruiz López, que era si había alguna forma de no perder parte de tu identidad cuando estás cuidando a otro, ¿no? O de mantener el bienestar cuando estás cuidando a otro. Que en esta medida, ¿no? Tú lo estás diciendo, es como es muy duro, ¿no? Primero, no perder los nervios y segundo, seguir viendo al otro, ¿no? Seguir reconociendo al otro en su humanidad cuando ves el deterioro grande o la falta de autonomía grande y demás. Entonces ellas me preguntaban, bueno, pero ¿hay una forma de encontrar el equilibrio entre yo autocuidarme, ¿no? El cuidado de sí y el cuidado del otro, o es imposible? Bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque hay muchos peligros ahí. Hay el peligro de anular al otro,
Porque una forma de cuidar a veces es cuidar diciendo, bueno, tú ya no puedes decidir, ya no puedes hacer nada, por lo tanto aquí mando yo, ¿no? Y es una forma quizá más sencilla para la persona que cuida, pero que no es la adecuada, ¿no? Y hoy tenemos muy valorada la autonomía de la persona, incluso la ley de la dependencia es, en el título de la ley es no solo de la dependencia, sino de la autonomía, el reconocimiento de la autonomía del otro. Y eso se valora mucho incluso en personas que parece que han perdido toda esa autonomía, ¿no? O sea, eso hay que respetarlo. Pero es verdad que también a las personas que cuidan hay que valorar lo que hacen, y alguien lo tiene que valorar, ¿no? Y alguien tiene que ayudarlas, ¿no? Por eso es tan importante el papel de la administración, ¿no? Porque lo público, el cuidado es una obligación pública también, ahora, ¿no? Y por lo tanto, ¿en qué medida la administración puede ayudar, ¿no? Y no solo eso, sino en qué medida puede reconocer ese trabajo, ¿no? Porque bueno, ahora pienso ya en cuidadoras más profesionales, digamos, ¿no? La cuidadora profesional, y hablo en femenino porque siguen siendo mujeres, ¿no? La cuidadora profesional cobra poquísimo. Suelen ser inmigrantes porque son las únicas que quieren hacerlo. Son personas que a veces se quejan de que, por ejemplo, cuando van a una consulta con la persona a la que cuidan, una consulta médica, el médico apenas se dirige a ellas y no les pregunta nunca, ¿y usted cómo está? A la cuidadora, ¿no? Eso recuerdo una vez oírselo decir a una de ellas y me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Y claro, todo eso hay que mejorarlo mucho, ¿no? Hay que hacer una reflexión como esta que hacéis vosotras, ¿no? Una reflexión viendo todas las dimensiones, ¿no? ¿Realmente se está cuidando bien? ¿No? Porque ya hemos puesto el cuidado como un valor fundamental, ¿no? La Carol Gilligan, que fue la pionera en reconocer el valor del cuidado, dijo una frase que he repetido muchas veces: es tan importante como la justicia. No solo hay que intentar hacer una sociedad equitativa, justa, sino una sociedad cuidadora. Hay otra autora canadiense que se llama Joan Tronto, que habla de la democracia cuidadora, ¿no? La democracia tiene que ser cuidadora. O sea, es una obligación de todos y que tiene muchas dimensiones. Pero hay que irla analizando. Ahora tenemos el valor del cuidado, lo reconocemos. Sabemos que hay que cuidar, pero también hay que cuidar bien, ¿no? Eso es. Y ese es otro paso que hay que dar, ¿no? ¿Se está cuidando bien o no se está cuidando bien? Claro, es que el cuidado, me está quedando, vamos, clarísimo con lo que estás diciendo, ¿no? Es algo que trasciende con mucho lo privado, no es nada personal, o lo personal es político, sí, ¿no? Retomando este lema, pero es que además es un fenómeno complejo en donde no solo hay que poner la mirada en el cuidado, sino en cuidar al que cuida, y todo esto a través de un punto de vista un poco materialista, en el sentido de hay que dotar de condiciones materiales a esta labor, ¿no? Porque si no, no es digna de elección. Entonces no podemos hablar de una paridad a la hora, ¿no? De elegir quién se dedica a los cuidados. De verdad hay libertad cuando un hombre y una mujer, ¿no? Tienen una criatura y entonces toca esa, ¿no? Hay que tomar la decisión de quién cuida al bebé. De verdad hay unas condiciones materiales que sean iguales y que hagan igual de digna la elección de seguir trabajando fuera o dedicarse al trabajo doméstico. O sea que me queda, vamos, más que claro, ¿no? Y una de las preguntas que lanzaba, por ejemplo, Elisa Shah era esta, ¿no? De cuidar. Ya no hablamos de ser cuidado, sino cuidar, ser cuidador. ¿Tiene alguna bondad? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Cómo podemos cuidar mejor a los que cuidan, ¿no? Y tú lo has respondido en esta línea, ¿no? Es como para empezar, dotarles de unas condiciones materiales que sean suficientes y hacerlos visibles, ¿no? Que en la consulta médica es como el invisible del invisible, ¿no? Entonces está el invisible, que es, por ejemplo, el anciano, y ya para colmo, la cuidadora, ¿no? A la que no se le pregunta pues ni siquiera como esta experiencia, ¿no? No sé si quieres añadir algo. No, bueno, ¿qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de
todo el trabajo que no es productivo. Yo creo que eso es otra de las cosas que nos ha puesto de relieve y de manifiesto el poner el cuidado como un valor fundamental, ¿no? La vida productiva está valorada, y está valorada por el producto, ¿no? El producto que se obtiene de trabajar. La vida reproductiva, que es en torno a la vida reproductiva, es donde se desarrolla el cuidado, es decir, la vida de los hijos, de la familia, de los enfermos, de todo lo que es la reproducción de la vida. Todo eso genera una serie de tareas, un trabajo que nunca se ha reconocido como trabajo, para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es productivo ni remunerado, ¿no? Aquí hay otra pregunta: ¿tiene que ser remunerado para que haya reconocimiento? En parte sí, pero no solo, ¿eh? El reconocimiento tiene que venir por otro lado, ¿no? Y ese reconocimiento es también educar a las personas, ¿no? Porque finalmente todo viene de qué tipo de educación recibimos, ¿no? Para que vean en eso algo que vale la pena hacer, ¿no? Que merece la pena. Lo que los griegos llamaban la vida virtuosa, ¿no? La vida virtuosa no es una vida que satisfaga por lo que produce, ¿no? Pero el ser prudente, o el ser valiente, o el ser generoso, pues es algo que satisface a la persona que lo hace, porque sabe que está haciendo algo que es lo que se debe hacer, ¿no? Claro, transmitir esa idea en el mundo de hoy es muy complicado. Eso es. Porque lo que se valora normalmente son otras cosas, ¿no? Por supuesto, sí. Pero yo creo que también esa valoración de otras cosas que se miden por el dinero que se gana con ellas, ¿no? Que se obtiene con ellas, deja bastante insatisfechos. Y deja bastante insatisfechos, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Cuando se dan cuenta de que esa vida tan materialista no es del todo satisfactoria, ¿no? Sí, Cuando uno está en el lecho de muerte, dice, ha comentado mucha gente, ¿no? Muchos pensadores, no echa de menos el no haber hecho horas extras, por ejemplo, ¿no? Lo que echa de menos es no haberse dedicado más a los demás, haberse peleado, el no haber tenido una relación más amistosa con las personas queridas, en fin, otro tipo de cosas que tienen que ver con la virtud, no tienen que ver con la vida productiva. Sí, escuchándote estaba pensando justo sí, al albor de la muerte. Yo creo que lo que se te viene a la mente posiblemente sean las cuentas pendientes, pero nunca son cuentas numéricas, ¿no? Claro, no son cuantitativas. Eso, ¿no? Es otro tipo de valoración la que se hace la gente, no solo cuando se va a morir, sino cuando empieza ya a ser mayor, a envejecer, y que se hace como una especie de repaso, ¿no? De la vida, y pensar, bueno, de qué me ha servido, ¿no? Hacer algunas cosas, y por qué no me he dedicado a hacer otras, ¿no? Esto no quiero abrir esa puerta, pero ya lo dejo indicado en el vídeo, porque justo con cuarto de la ESO hemos estado hablando del valor de lo inútil, ¿no? O haciendo una reconsideración del concepto de utilidad, precisamente porque muchas veces tiene que ver con la producción científico-técnica, pero evidentemente también tiene que ver con el interés económico, ¿no? Entonces hemos estado ahí, ¿no? Filtrando un poquito con el concepto de interés, desinterés, y ellos lo veían claro, ¿no? De decir, bueno, es que yo hay cosas que los demás consideran que son inútiles, que yo hago. Los adolescentes también son muy conscientes de esto, ¿no? Estar con mis amigos, la belleza de las cosas, el arte, no sé qué. Yo sé que a mis padres les parece inútil, pero para mí no sé si es útil o no, pero para mí es importante, claro, ¿no? Aquí se está jugando algo importante de la humanidad. Pero voy a cerrar, he abierto y he cerrado esa puerta porque si no nos metemos en un jardín. Pero justo estabas hablando de
de la educación, ¿no? De la importancia que tiene la educación en esto de los cuidados. Y Mateo Rodríguez precisamente se planteaba esto, ¿no? La educación puede ayudarnos a normalizar los cuidados, puede enseñarse acaso eso de cuidar, y Sonia del Pozo, te quería preguntar también cómo enseñar el valor del cuidado a las nuevas generaciones, ¿no? En este mundo tan loco y que tú estabas diciendo cada vez es más difícil, ¿no? Poner en valor este valor, ¿no? Sí. A ver, la educación ética, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Porque es formar a la persona, no es solo enseñar materias y... Bueno, ahora ya no hay asignaturas, creo, ¿no? O sea que no... Son competencias. Es más competencial, sí. Bueno, sí. La competencia quiere recoger ese doble significado. Lo que pasa es que no sé si lo consigue, ¿no? Ser competente en algo y saber hacerlo, ¿no? No solo conocer la teoría. Pero bueno, en ética yo siempre he utilizado mucho lo que decía Aristóteles. La ética nos enseña como el resto de materias. Se enseña con el ejemplo, porque es un saber práctico, ¿no? Porque se imita a los que actúan bien, ¿no? Entonces, se puede saber mucha teoría ética y no ser una persona buena, digamos, o una persona virtuosa, ¿no? Y la virtud se aprende viendo cómo actúan los demás y con hechos, a través de hechos, a través del ejemplo, ¿no? Por eso yo me he referido al principio a lo que aprendí en mi casa cuando veía a mi madre cuidar a su padre, a mi abuelo, ¿no? Porque luego cuando yo he tenido que cuidar a mi marido, he recordado mucho aquel cuidado, ¿no? Que en aquel momento yo creo que no lo valoré suficientemente, ¿no? Pero es un ejemplo que me quedó, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, eso creo que es importante tenerlo en cuenta porque hay una frase que dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? No solo educa la familia, no solo educa la escuela, educa toda la sociedad, ¿no? Y ese toda la sociedad es una cosa muy vaga y muy antieducativa en muchos aspectos, ¿no? Forma muy mal, deseduca muchas veces, ¿no? Y claro, ahí está la dificultad, ¿no? De educar bien. Pero es importante sobre todo también tener en cuenta esto, ¿no? Y tanto en la familia principalmente, pero también en la escuela, el valor del ejemplo de todos, ¿no? De profesores, alumnos, en fin, de todos los que conviven, ¿no? Es más importante para transmitir esos valores, digamos, que la teoría. La teoría ayuda, porque ayuda a reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Pero lo que hacemos es importante. Tiene como la última palabra, ¿no? Claro. Claro, ¿qué desafíos consideras que nos puede poner la sociedad actual ahora con los cuidados, ¿no? Porque ahora mencionabas, ¿no? Bueno, esto es un tema de todos, ¿no? Es una responsabilidad del común, ¿no? Lo mismo que la virtud en Aristóteles es algo que empieza en el individuo, pero tiene una repercusión política, claro. Tiene, o sea, el objetivo último es el bien político, el bien de la comunidad, ¿no? Claro, yo pienso, ¿no? Hay muchas familias que miran con sospecha esto de, bueno, a mis hijos los educo yo, ¿no? El profesor es un docente, ¿no? El profesor atesora una serie de conocimientos. Entonces no sé si esta es una de las dificultades que puede haber en la normalización de los cuidados en la sociedad actual, además de lo que has comentado antes de la administración, fortalecer las instituciones, darle un lugar en la ley, ¿no? Darle un lugar material. No sé si esto también puede ser una dificultad o qué dificultades encuentras tú. Bueno, sí, que no haya coordinación, coordinación es quizá una palabra demasiado técnica, ¿no? Pero que no haya complicidad
en la forma en que hay que transmitir una manera de ser, ¿no? A mí la palabra valores me gusta poco porque me parece muy abstracta, vale. Pero una manera de ser, un ethos, ¿no? Que de ahí viene la palabra ética, ¿no? Que no haya complicidad en eso es quizá uno de los grandes problemas que tenemos hoy, ¿no? Y yo esto ya lo noté con la relación con la escuela. Cuando mis hijos iban a la escuela, veía que había poca complicidad entre familia y escuela, ¿no? A diferencia de cuando yo era alumna, que los padres en aquella época, había una vertiente positiva y otra negativa. O sea, por una parte intervenían poco en la escuela, no había participación, cada cual tenía su espacio, su escenario, y eran mundos distintos, ¿no? Pero no, los padres respetaban. Y yo iba a una escuela muy autoritaria, una escuela de monjas de la época franquista, quiero decir que podían haber protestado por muchas cosas, pero había más complicidad porque el maestro era el maestro, el profesor era el profesor, y lo que decía el profesor era lo que valía, ¿no? Y a ningún padre se le ocurría decir, cuando un niño se quejaba porque el maestro me ha castigado o lo que sea, se le ocurría decir, voy a protestar, ponerlo en duda. Decía, algo habrás hecho, ¿no? En cambio esto hoy ya no ocurre, ¿no? Hay un sentido de la protección hacia el alumno, el niño, o la niña, lo que sea, ¿no? Que hace que no sepamos adoptar el papel que tenemos que adoptar, ¿no? Y yo creo que la base de todo esto es que es difícil compartir un mundo común, una valoración común de lo que hay que hacer, de cómo se debe ser, o que está poco explicitado, no lo sé, ¿no? Pero no, ahí falla algo, ¿no? ¿Y tú crees que esta falta de complicidad o de encaje puede tener que ver con tener la libertad como en el centro porque en nuestra sociedad, bueno, somos liberales en lo económico y en lo político, ¿no? Nuestra democracia se ha forjado desde ahí, y en lo ético, claro. Cada cual tiene su ética, ¿no? Y por lo tanto cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Eso es, o sea, ¿crees que puede ser un problema? También la gente es más culta. Quiero decir que incluso la escolarización es universal, que todos los niños están alfabetizados, y por lo tanto, y los padres también son más cultos, y por lo tanto se creen con más capacidad y con más autoridad para intervenir en todo. Incluso en cosas en las que no debería intervenir nada, ¿no? Porque son más propias de los que han estudiado para ser profesores, ¿no? Y se han dedicado a eso, ¿no? Y están formados para eso. Pero es verdad que yo creo que también es una falta de confianza, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Falta de confianza en las instituciones, la escolar también, ¿no? Es decir, no lo están haciendo bien, ¿no? Hay muchas cosas que fallan, y entonces se critica excesivamente y de una forma poco adecuada muchas veces, ¿no? Ahí se interviene en lo que no se debería intervenir, ¿no? No está bien, y quizás sí, lo que decías, ¿no? La libertad la entendemos mal. Claro. Entendemos mal, porque ser libre, ser autónomo, no es hacer lo que me place en cada momento y lo que yo pienso, deseo hacer en cada momento. Ser autónomo es ser responsable de lo que hago, también, ¿no? Y claro, responsabilidad ¿frente a quién? Frente a mi grupo, a mí misma, pero también frente a la sociedad, ¿no? Entonces no puedo yo intentar imponer o salvar mis preferencias cuando estoy actuando en un escenario que tiene que ser más colectivo.
Entiendo. O sea, no sé si se me explico bien. Te explicas perfectamente. Y para los alumnos, sobre todo. Sí, no, te explicas perfectamente y además esto lo veremos detenidamente en clase y lo podremos interpretar con más, pues con pausas, sí. ¿no? Claro, yo aquí veo, ¿no?, varios temas. El tema de las desconfianzas hacia la desconfianza hacia las instituciones, que es un hecho, es evidente, sí. ¿no? Este sentir poco cooperativo, sí, ¿no? Poco de apoyo mutuo que tenemos en la sociedad. Pero claro, ahora que comentas esto, yo tenía una pregunta personal y es que leyéndote en Tiempo de Cuidados, veía que tenías resistencias a aceptar el comunitarismo, ¿no? Que a lo mejor sería como, bueno, como la solución, ¿no? La alternativa. ¿Eso lo has sacado de Tiempo de Cuidados? Sí, decías que tenías como alguna reserva. Es verdad, pero quiero decir que yo ahí no creo que esté muy explícito. Pues lo has repetido 2, 3 veces, sí, por ahí, como, bueno, pero esta no es la vía, ¿no? Esto es una opción, pero no es la vía. Sí. ¿Por qué consideras que no es la vía? Bueno, porque, a ver, el comunitarismo desde la filosofía es una corriente, ¿no?, que aparece en un momento determinado, a principios, bueno, hacia el final del siglo XX, digamos, como corrección de un liberalismo que ya es neoliberalismo, ¿no? Eso que llamamos neoliberalismo, donde la libertad, nada está regulado y nada. Y sobre todo la sociedad está muy atomizada, ¿no? Y cada uno va a lo suyo, ¿no? Y eso es lo que transmitimos a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que un individualismo, ¿no? Es decir, yo soy soberano, yo tengo que ser autónomo, tengo que tener un proyecto e intentar conseguir ese plan de vida y hacer lo que pueda y los demás que se fastidien y sálvese quien pueda, ¿no? Esa es la consigna que se transmite sin decirlo de esta forma tan explícita, ¿no? Entonces salen una serie de corrientes y una es el comunitarismo. El comunitarismo que dice es que nos falta el sentido de la comunidad. No solo el sentido, nos falta la comunidad, ¿no? Somos átomos en una sociedad, pero no tenemos el sentido de lo común, ¿no? De lo que debería ser bueno para todos y por lo tanto que nos haría más solidarios, más responsables frente a la comunidad. Eso hay algunos autores, MacIntyre, por ejemplo, que es el que yo he leído más y el que creo que lo entiende mejor, lo atribuye entre otras cosas a que la religión ha dejado de ser algo universal dentro de la sociedad. O sea, las sociedades son laicas, ¿no? Se ha secularizado el pensamiento. Entonces, la religión religaba a la gente, ¿no? Y esa base común hoy ya no existe. Y además no ha sido sustituida por nada. Puede haber sido sustituida, por ejemplo, por el patriotismo, ¿no? Con los nacionalismos y tal. Pero, bueno, es otra forma, ¿no?, de crear comunidad. El patriotismo nacional, ¿no? Pero también excluye a otros, ¿no? Y eso es peligroso, ¿eh? Entonces, claro, cuando ves que la comunidad se tiene que identificar con este tipo, la comunidad cierra, excluye, y no tenemos que ir hacia un mundo de exclusiones, tenemos que ir hacia un mundo que acepte, ¿no?, que integre a los que vienen de fuera. El gran problema que tenemos hoy es uno de los grandes problemas con la inmigración. No sabemos qué hacer con la inmigración, ¿no? ¿Cómo se cuida la inmigración? ¿No? Porque ahí también funciona el cuidado, ¿no? No creando comunidad, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿cómo se crea comunidad hoy, ¿no? Sentimos la falta de la comunidad, pero crear comunidades en un sentido más, podríamos decir, más físico, más material, no es la forma de resolver este problema. Porque las comunidades acaban siendo muy endógenas, ¿no? Muy encerradas en sí mismas, ¿no? Sí. Y por eso a mí no me parece que sea la solución.
Vale, bueno, La solución es la república. Ajá, ajá. La res pública, es decir, hay algo que es de todos y eso hay que cuidarlo. Pero eso hay que crearlo en un mundo donde cada vez todo está más interconectado y por lo tanto si queremos cuidar la inmigración la tenemos que cuidar y tenemos que intentar regular los flujos migratorios no en nuestro pequeño terreno, ¿no? Y decir estos sí, estos no, según lo que nos convenga a nosotros, para que la comunidad no sufra, sino ni en Cataluña, ni en España, ni en Europa, en el mundo, finalmente, ¿no? Entiendo, sí, entiendo lo que dices, ¿no? Al final sería, la comunidad se queda pequeña, ahí hay tiene una impronta hermética, ¿no? Solipsista, y al final es difícil hacer la transición, ¿no? Entre identidad y pertenecer, ¿no? Y reconocer al otro, ¿no? Claro, porque para tener comunidad, tú lo has dicho muy bien, hace falta esa pertenencia que tiene un nombre, ¿no? Tiene una identidad. Yo soy católica, yo soy catalana, yo soy homosexual, yo soy lo que sea, ¿no? Unas identidades que son las que crean pertenencia a algo que es común, pero que deja fuera a todos los demás, ¿no? Claro. Y eso crea conflicto con los demás. Claro, y tender el puente es el gran desafío, ¿no? Entonces, eso descuida a los demás, ¿no? Entiendo. Fantástico, vamos, me quedo más que contenta cuando digo, ¿por qué? ¿Qué pasará aquí con el comunitarismo? Vamos, si te parece bien, vamos a concretar un poquito, que nos hemos ido muy a lo político y a lo mejor un poco abstracto el tema, pero Jorge Moreno y Luis Aguayo... Oye, estoy admirada de cómo te acuerdas de las preguntas de cada alumno. Sí, es que me han aconsejado, tienes que llevártelo estudiado, y digo, vale, pero esto tiene que fluir, no he seguido ni el orden, algo me dejaré, ya verás. Estos alumnos míos me decían que si considerabas que la mujer está más capacitada para cuidar, que ya has explicado que sí, y los motivos... no, más capacitada no está. Se la ha socializado... Lo está porque se la ha enseñado. Eso se la ha socializado, la palabra es mejor, para eso, ¿no? Y por lo tanto tiene esa cultura incorporada ya, desde siempre. Pero eso no quiere decir que sirva más, para cuidar. Claro, es que su duda era en qué lugar nos deja a los hombres, ¿no? Porque sea algo innato, que eso lo estamos descartando, porque no tenemos una visión esencialista ni estamos a favor del feminismo de la diferencia, en este caso, ¿no? Ya sea innato o ya sea porque se les ha socializado y han aprendido a ser emocionales, comprensivas, empáticas, etcétera, su pregunta era ¿en qué lugar nos deja como hombres? Claro, pero volvemos al ejemplo. O sea, mis hijos no tienen nada que ver con lo que era su padre con respecto a los cuidados, ¿no? Los tres cocinan muy bien, cuando han tenido hijos se ocupan de los hijos igual o casi igual que su madre, es decir, todo eso lo han aprendido. Porque yo recuerdo cuando eran pequeños, son tres chicos, ¿no? Y cuando eran pequeños se insultaban diciendo eres una niña. Y yo pensaba, ¿esto dónde lo han aprendido? De mí no lo han aprendido, ¿de dónde lo sacan, no? Y sin embargo, ha pasado el tiempo, ¿no? Y ahora la generación, mis hijos ya tienen 50 años, o sea, esta generación ya tiene una noción de lo que es las obligaciones de la vida familiar y de que hay que repartir el trabajo familiar, que la tienen bastante incorporada. Tienen fallos aún, ¿no? Pero la tienen bastante incorporada. Eso lo han aprendido por el ambiente, y porque ha habido una cierta coacción, ¿no? O sea, el feminismo ha funcionado, y el discurso feminista ha calado, ¿no? Claro, pero es verdad que ellos siguen viendo, ¿no? De yo como chico adolescente, pues yo me veo más racional que mi compañera, ¿no? Me veo menos comprensivo. Bueno, pues si se ven así, ¿no? Es porque quieren verse así. Porque vale. no veo por qué se tienen que ver. Es decir, lo que sí pasa es que hoy los chicos y los hombres, y los adultos, no solo los jóvenes,
les cuesta encontrar su lugar, ¿no? Porque claro, el cambio ha sido radical, el cambio ha sido muy fuerte, muy potente, ¿no? Y sobre todo, ya digo, el discurso a veces es excesivamente... generaliza demasiado, es decir, todos los hombres son dominantes, todos los hombres son acosadores, todos los hombres, o sea, parece que universaliza aspectos que han sido más propios de los hombres que de las mujeres, pero que no quiere decir que todos lo sean. O sea, necesariamente. Siempre ha habido hombres más maternales que mujeres, y mujeres que eran muy poco maternales, ¿no? Pero eso no se reconocía como un aspecto ni masculino, el ser maternal, por eso se llama maternal, ¿no? Pero a medida que además también desde un punto de vista más formal y más normativo, a los hombres se les da ya permiso paternal cuando tienen hijos, ¿no? Pues claro, cuando tienen el permiso paternal, ¿qué hacen? No cuidan, hacen otras cosas, se dedican a su trabajo, o ven que eso lo pueden hacer igual y por lo tanto por eso tienen el permiso, ¿no? Y yo creo que eso va cambiando, ha ido cambiando y cambiará más, ¿no? Entre otras cosas porque las mujeres lo exigimos, claro, ¿no? Somos más exigentes y mis nueras, por ejemplo, son mucho más exigentes con ellos que yo lo he sido con mi marido. Claro, y el discurso feminista yo creo que también ha sacado a la luz los costes que para los hombres conlleva el patriarcado, que también que también conlleva costes, aunque ellos hayan sido el sujeto hegemónico, ¿no? Sí, hay un peaje. Y lo que se pierden no habiendo cuidado de sus hijos, no habiendo estado más cerca, ¿no? En ese sentido. Y de eso también son más conscientes. Pues yo creo que vamos a ir cerrando. Yo voy a sacrificar muchas de mis preguntas como filósofa, porque yo he venido aquí por mis alumnos. Se me van a quedar muchísimas en el tintero. Pero Elisa preguntaba, la verdad es que pensó una cuestión formidable, que era si, y al principio de la conversación tú lo has mencionado, si el cuidado se podía convertir en una forma de control, ¿no? Entonces yo estaba pensando, claro, digo, bueno, sí, el patriarcado, ¿no?, lo ha utilizado como forma de control. No sé hasta qué punto un cristianismo malentendido, ¿no?, en el que a lo mejor pues eso, se romantiza demasiado el cuidado, o se espectaculariza el cuidado o el sacrificio, ¿no? No creo. No sé. No creo, porque, a ver, yo creo que eso solo se puede ver desde esta perspectiva en un contexto de doctrina religiosa, ¿no? Que dice que pasarlo mal está bien, ¿no? Es decir, que el sacrificio es bueno, que el dolor incluso es bueno, ¿no? Que yo creo que el hedonismo se ha impuesto tanto, ¿no? Que es muy difícil, ¿no?, valorar estas cosas. O sea, lo que se valora no es tanto el sacrificio, ¿no?, que es una palabra que en fin, que casi ha desaparecido en nuestro lenguaje, ¿no? Se valora más en positivo, ¿no? Es decir, estoy ayudando, estoy asistiendo, estoy acompañando, ¿no? Estoy haciendo algo, o soy solidaria, o es decir, se valoran, se ven más en positivo, ¿no? Y claro, ver eso como un control, o como una transmutación de valores, ¿no? Yo no lo vería así, ni creo que se pueda llegar a ver así, ¿no? ¿No? Vale. No lo veo, vaya, no sé, quizá hablándolo... Claro, no, a lo mejor, o sea, yo pensaba, digo, a lo mejor, claro, primero, una cuestión es el tema de la religiosidad, que además ha desaparecido, ¿no?, lo que tú comentabas. Es que incluso el sentimiento de culpa, ¿no?, que está muy conectado con esto, es decir, cuando no cuido me siento culpable, ¿no?
pues también hay una tendencia a decir, bueno, es que no nos culpabilicemos tanto, ¿no? Ni como mujeres de cosas que pensamos que no hacemos suficientemente bien, ¿no? Porque como mujeres deberíamos hacerlas mejor, porque ya no hay que pensarlo así, es decir, el marco mental, eso que hoy nos gusta tanto, ¿no? El marco mental tiene que ser otro, ¿no? El cuidado es necesario porque todas las personas dependemos de los demás y sobre todo en algunos momentos de la vida dependemos mucho más, ¿no? Cuando nacemos, cuando morimos y cuando estamos enfermos y en algunas ocasiones. Y como eso es así, pues tiene que haber una reciprocidad, ¿no? Y cuando yo estoy mal, me cuidas tú y tú te fastidias, ¿no? Y bueno, en la vida hay que fastidiarse muchas veces por muchas cosas, sí. ¿no? Y claro, y esa es una que vale la pena fastidiarse, ¿eh? Y que merece la pena. Claro, supongo que ellos lo piensan, o Elisa en este caso, ¿no? De decir, bueno, es que no siempre hay reciprocidad, ¿no? En las relaciones, ¿no? Esto que decíamos antes de, joder, no solo que a veces el autocuidado hay que dejarlo, no sé si en un segundo plano se puede ver un poco mellado al cuidar a los demás, sino que no siempre se da esa relación la reciprocidad en las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final es como, yo estoy ayudando siempre a menganita, a fulanita, pero ¿cuándo soy vista yo, ¿no? Claro, pero a ver, la regla de oro de la moralidad es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Eso es de Confucio. O sea, entonces, claro, el autocuidado yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva también, ¿no? Es decir, ¿cómo me gustaría que me cuidaran a mí, ¿no? Y eso es lo que es mi obligación, ¿no? Cuidar, la ética tiene que ver con los deberes, no con otra cosa, claro. ¿no? Los deberes son costosos siempre, ¿no? Nos obligan a hacer algo que no queremos hacer, en principio deseamos hacer otra cosa, ¿no? Y entonces el punto de vista es el propio, ¿no? Pero es decir, bueno, si yo estuviera en el lugar de esta persona, ¿cómo querría ser tratada? ¿Cómo querría ser cuidada, ¿no? Y ese tiene que ser el patrón y el modelo, ¿no? Hay un tema que es muy importante en relación con la escuela, que es el bullying, que no se ha conectado con el cuidado y habría que hacerlo. Porque es un tema que se está sorteando, yo creo, de una forma muy... En fin, no lo queremos ver de frente, ¿no? No, a veces yo creo que se agota un poco en el protocolo, ¿no? Sí, protocolo. Es la única seguridad. Es una forma de actuar a la defensiva, ¿no? Que me digan cuál es el protocolo y yo lo aplico y ya está. Y no pienso, no pienso más, ¿no? Y tiene mucho que ver con el cuidado, ¿eh? Porque no es el cuidado de la persona que está enferma, que está discapacitada, sino que es el tratar al otro de una forma con solicitud, con amabilidad, porque es un igual y porque bueno, si le veo ciertos defectos, pues no hay por qué proclamarlos, ni hay por qué hacerle sentir mal por eso, ¿no? Y es muy cruel. Ha existido siempre, ¿no? Pero ahora que todo se dice, ¿no? Y que todo se proclama más y se publicita más, pues vale la pena aprovecharlo para decir, bueno, pues pensemos por qué ocurre eso, ¿no? Y cómo hay que desactivarlo, aparte del protocolo, ¿no? Desde luego, sí, estoy de acuerdo contigo y es un tema tremendo, ¿no? Tremendo. Porque te obliga a ir como a la singularidad, ¿no? Que los protocolos sortean, ¿no? Y que tienen que estar, son necesarios, ¿no? Pero exige una radicalidad en lo particular que a veces es costosa, ¿no? Y mirarlo cara a cara a este problema que es un poco monstruoso, ¿no? Claro, y ahí sí que la escuela tiene un papel muy protagonista en este tema, ¿no? Porque la familia está a salvo de este tema, de esta cuestión, ¿no? Bastante. Es verdad que entre los hermanos puede haber, pero es otra cosa, ¿no? Pero en cambio la escuela, que tiene lo que hace la escuela es
quitarle un poco la singularidad al niño, ¿no? O a la niña y decir, bueno, pues eres como los demás, ¿no? Aquí no tienes los privilegios que tienes en tu casa, ¿no? Y pues claro, el bullying eso lo estropea, ¿no? Entiendo. Me parece un temazo. Un temazo. Sí, yo creo que es un tema que habría que llevarlo a la discusión. A la discusión, ¿no? en la comunidad educativa, desde luego, sí. Y bueno, y en otros aspectos. Y en otros ámbitos eso también, sí. Si te parece bien, voy a, si me lo permites, cerrar con dos últimas preguntas. Voy a terminar de cansarte ya hoy. Una de ellas es sobre la vejez, y es que ayer en primero de bachillerato, que los pobres van a ver esta entrevista, pero son un grupo numerosísimo y era imposible traer todas las preguntas, no solo de cuarto sino de primero, entonces les hemos sacrificado. Pero ayer estábamos comentando el cuidado del medio, ¿no? Y yo les estaba preguntando, bueno, ¿pensáis que hay sociedades más cuidadoras que otras, no? No sé, y había dos alumnos que pusieron el ejemplo de sociedades orientales, ¿no? Sociedades, por ejemplo, en las que hay presencia del budismo, ¿no? Y decían, bueno, es que parece que aquí cuidan más del medio ambiente, ¿no? Y yo leyendo tu libro justo veía el ejemplo de Okinawa, ¿no? Que hablabas de los ancianos, ¿no? Sí. Que tienen una esperanza de vida alta por la alimentación y demás, pero sobre todo porque estaban en el centro de la sociedad, ¿no? Entonces se les honraba, se les honra, ¿no? Se les consulta, ¿no? Temas, porque son vistos como sabios y además viven con sus familias, ¿no? Y claro, yo me gustaría saber un poquito, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esta? No sé si primero consideras que hay sociedades más o menos cuidadoras, y segundo, ¿por qué parece que en lo oriental, ¿no? O en el pensamiento oriental, pues hay, no sé, una tendencia más quizás al cuidado de todo lo otro que no soy yo, en este caso la vejez? La tendencia oriental lo que tiene es el sentido de comunidad más potente que el individualismo. O sea, no ha desarrollado ese individualismo que ha desarrollado el mundo occidental, precisamente por la filosofía en parte, ¿no? Por el pienso, lo existo, y el individuo es el centro, y el contrato social, ¿no? Como me entiendo en una sociedad que me impone leyes y tal, y que no me deja ser libre. Y es verdad que tiene un sentido más de comunidad, ¿no? Incluso en el trabajo, en todo, ¿no? Y supongo que el caso de cómo tratan a las personas mayores tiene que ver también con esto, ¿no? No sé, no lo conozco suficientemente, no lo sé por lo que se dice, ¿no? Porque es un lugar común, pero hoy que todos estamos tan conectados, es difícil en un mundo donde la gente se mueve tanto, ¿no? Que se pueda preservar, ¿no? esa centralidad, ¿no? de dar en la familia un lugar a la persona mayor, cuando la persona mayor, a lo mejor sus hijos y sus nietos ya están muy lejos y ya no pueden. La familia ya no es como era antes, ¿no? Entonces yo no sé si hay sociedades más que tratan mejor a los viejos, digamos, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay que pensar también qué se hace con los viejos, ¿no? Que eso no está nada pensado, se ha ido improvisando todo, ¿no? El tema de las residencias, ¿no? Que ha sido tan polémico con la pandemia, es un ejemplo, ¿no? Es decir, se han ido improvisando formas de cuidar a las personas mayores que no son las más adecuadas, ¿no? Y claro, cada vez, hoy llegar a los 100 años ya no es una excepción. No. Claro, son muchos años, ¿no? ¿Es bueno jubilarse a la edad en que se suele jubilar todo el mundo, a los 65 años? Pues quizá no. Entonces, bueno, ahí hay mucho tema, ¿no? que pensar, ¿no? Sí, desde luego, porque tampoco tenemos los viejos tampoco son una categoría homogénea, ¿no? Porque cada viejo llega a la vejez con toda su mochila en la espalda, ¿no? Cosa que no pasa con los niños. Los niños, cuando están en la guardería, todos necesitan lo mismo.
Pero los viejos no, los viejos cada cual hay que tratarle teniendo en cuenta pues lo que ha vivido, a qué se ha dedicado, el carácter que tiene, bueno, muchas cosas, ¿no? Y claro, todo eso está muy poco pensado, ¿no? Sí, y yo creo que nosotros, o sea, tanto a nivel institucional o público como a nivel privado, ¿no? Porque al final yo creo que en Occidente, ¿no? Ahí está, pues eso, negación de la vejez, ¿no? De la muerte, por supuesto, ¿no? Nos vamos escapando de ella. Sí. Y claro, yo pensaba, digo, no sé hasta qué punto... Bueno, pero hay una cosa que te mete en la vejez, que es la jubilación. Porque ya perteneces a un mundo que no es de los que producen, sino que es de los que están pasivos, ¿no? Los funcionarios nos llaman clases pasivas. O sea, quiere decir que ya no hacemos nada. Entonces eso puede ser un drama para la persona, porque hay personas que no saben qué hacer con su vida cuando se jubilan. Y claro, eso tiene que ver también el pensar a qué me dedico. Yo, por ejemplo, no me he jubilado, aunque me haya jubilado, porque sigo escribiendo, porque sigo estudiando, porque esto me gusta, pero claro, hay personas que no pueden seguir haciendo lo que hacían, y porque han tenido un tipo de trabajo que quieren jubilarse, porque ya están hartos. Pero entonces, ¿qué hacen? ¿No? Que la sociedad no les pide nada, ¿no? En todo caso, les proporciona algún entretenimiento, ¿no? Pero con los viajes del Imserso y con pero poca cosa más, y les ofrece una pensión, pero claro, es mucho tiempo, ¿no? Vivir hasta los 100 años es vivir muchos años. Sí, y mucho tiempo, ¿no? En una mucho sociedad, tiempo sin hacer nada. Eso, en la que lo que se valora es la producción o el consumo, ¿no? Dedicarse otra vez a cuidar, ¿no? Eso es. Porque vienen nietos y tal, pues tampoco es un gran plan, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Encontrar el sentido cuando, cuando el futuro se hace más, cuando llega, ¿no? El ocaso del futuro, pero en un futuro que cada vez se alarga más, vaya, es un poco, una disonancia ahí. Hay una bióloga que murió ya, pero que fue premio Nobel italiana, Rita Levi Montalcini, que escribió un libro cuando ya casi tenía 100 años, que se titula El as en la manga. Así que para envejecer bien hay que tener un as en la manga. Pero claro, el as en la manga no se improvisa. Hay que irlo cultivando. Es un plan de pensiones también, ¿no? Sí. Claro. Lo que pasa es que yo tengo la sensación, ¿no?, de que uno llega tarde a la vejez. Yo lo veo con mi padre. La verdad es que me he emocionado muchas veces leyendo tu libro porque me siento muy agradecida, porque tengo mucha gente cuidadora que ha elegido los cuidados de forma profesional, amigas que se dedican a la cooperación internacional, maestras, salud pública, pero sobre todo pensaba en mi padre, que tiene 86 años, ¿no? Y nosotros hablamos mucho de cómo está viviendo la vejez, ¿no? Y yo le pregunto, ¿no? Y estábamos en verano en la piscina y yo, jolín, papá, ¿y no te molesta, ¿no? El no poder nadar, ¿no? El saber que tú podías, ¿no? Cómo en una sociedad tan dualista, porque somos dualistas, aquí en Occidente, son nuestras bases filosóficas, ¿no? ¿Cómo pones ahí a dialogar la mente, ¿no? Porque mi padre todavía no es dependiente bien, y está fantástico, pero físicamente ves que tu cuerpo tiene limitaciones, y él envejece con mucha dignidad y es como, yo es que sé que no puedo cosas, entonces no me voy a forzar y no me frustro, ¿no? Pero claro, yo lo veo y te viene, ¿no? La vejez y la presencia virtual de la muerte, ¿no? En el día a día yo creo que te pilla, ¿no? Y tener ese as en la manga, claro, es complicado, ¿no? Es decir, que el envejecer bien tiene que ver con la suerte, tiene que ver con la sociedad que acompaña a la vejez, pero tiene que ver también con uno mismo, ¿no? El aprender a envejecer. El autoconocimiento, que tú lo mencionabas también. Claro, es como que tú decías, es que el autoconocimiento es una parte importante ¿no? Supongo, del autocuidado, y no sentirse solo, que también es una de las cosas que tú mencionas mucho para tener dignidad en la vejez. Acabo ya con esto. Desde la primera vez que hablamos hasta hoy ha surgido una calamidad, ¿no?, que ha sacudido todos los planos del país, que ha sido la Dana, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no?, que la Dana ha supuesto
cuidado más radical y masivo por parte de individuos cuando las instituciones, bueno, pues se han quedado calladas, ¿no? Y decía, jolín, es que esto, o sea, te da para un segundo libro, ¿no? Pero en este caso, Situaciones de Emergencia volumen 2, La Dana, ¿no? Mi pregunta es si tu diagnóstico en relación a los cuidados en pandemia se ha ampliado de alguna manera o lo has revisado de alguna manera a la luz de La Dana. Sí, un poco sí, porque, bueno, cuando me han preguntado, a ver, la pandemia yo creo que se vio muy bien la necesidad del cuidado, de actuar conjuntamente, incluso los gobiernos, yo creo, en España, por ejemplo, ¿no?, que tenemos ese gobierno de Estado de las autonomías, que es difícil, y que ahora ha fallado mucho con la Dana, entonces hubo coordinación, ¿no? Hubo problemas concretos, ¿no? Pero hubo bastante coordinación y sobre todo nos dimos cuenta de algunas cosas, como hace falta un Estado fuerte, ¿no? Hace falta que la sociedad coopere cuando hay una catástrofe, y además tiene que haber coordinación entre las instituciones, los distintos gobiernos, local, autonómico, el estatal, tienen que estar coordinados porque es una cuestión de salud pública, es de todos, ¿no? Esto con la Dana ha fallado, ¿no? Es decir, ha fallado la coordinación gobierno-autonomía, cada cual ha ido por su lado, no han reaccionado suficientemente, los vecinos fueron los primeros que intentaron ayudarse y que por lo tanto hicieron lo que pudieron, y claro, ahí se ha visto muy bien, ¿no?, que dónde están los fallos y qué es lo que hay que hacer, lo que hay que aportar y sobre todo de cara al futuro, ¿no? Porque también falló la previsión. La previsión, el reconocimiento, ¿no?, de la previsión. Falló la información. Falló una política de hacer una serie de cosas que quizá no se tenían que haber hecho para que no ocurriera tanta catástrofe, ¿no? Se ha visto en Málaga ahora, ¿no?, que ha habido información, se ha tenido en cuenta todo lo que podía pasar y por lo tanto no ha habido catástrofe. Por lo tanto, pues, no sé, mi hijo que vivió en Miami, uno que es físico, vivió en Miami unos años y allí hay huracanes, ¿no? Decía, es que allí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando hay la previsión de un huracán. Saben que no pueden salir de casa, saben todo lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues pero aquí nuevamente improvisamos, ¿no? Y los cuidados aparecen como termómetro de lo que no se ha hecho bien, ¿no? Claro. No, eso es verdad. Hay que ver lo que no se ha hecho bien porque aquí ha faltado cuidado. Pues Victoria, yo con esto daría por terminada la conversación. Bueno, pues te felicito porque llevar esto al aula no es fácil, ¿eh? Bueno, tengo mucha suerte y la verdad es que mis alumnos lo hacen muy fácil sencillo. Porque yo creo que hay otros libros míos que se han utilizado más como libro de texto, ¿no? Pero este me parece muy difícil, no sé si hubiera sido capaz de hacerlo. Seguro que sí. Si puedo yo, seguro que tú más, que eres una eminencia. Si quisieras lanzar algún mensaje a los alumnos por el Día de la Filosofía o en torno a la filosofía, estás más que invitada, y si no, lo damos por terminado. Bueno, no, para mí la filosofía ha sido muy útil, es decir, que llegar a entender esto creo que es fundamental y que bueno, que tienen que poner algo de su parte para llegar a entenderlo, no hace falta solo tener una buena profesora, sino poner ganas, ¿no?, de entenderlo. Es un desafío, ¿verdad? Pues nada, Victoria, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por venir y también. Y gracias también por tu compromiso profesional, personal y con la filosofía por los cuidados. Que ha empezado, o sea, ha tenido ya una cierta facilidad para empezar a trabajar. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿No se oye? No, es que tendría que silenciarlo y... Si no, volvemos a empezar. Lo siento. Bueno,
Esto para las No, tomas no, falsas. no.